David respiró hondo al cruzar la puerta del consultorio. El aire era fresco, casi clínico, pero había algo más, una tensión palpable. Sus ojos se encontraron con los del Dr. Smith. Era un instante, pero se sintió como una eternidad. El doctor, con su cabello oscuro y una sonrisa que iluminaba la habitación, lo miró con una intensidad que lo desarmó. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pudiera verlo así, no solo como un paciente, sino como Durante años, había reprimido su deseo. La sociedad le había enseñado a esconderse. Pero en ese momento, su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho. ¿Qué pasaría si se atrevía a sentir? La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro del doctor. Era un contraste entre la calidez del día y el frío de su propia realidad. David se preguntó si alguna vez podría ser libre. ¿Podría aceptar lo que sentía sin miedo? La mirada del Dr. Smith lo atrapó. Era un espejo de sus propios anhelos, de sus luchas internas. David se sintió expuesto, vulnerable. ¿Qué pasaría si el mundo supiera? ¿Y si el doctor también lo deseaba? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría dar el paso hacia lo desconocido? La incertidumbre lo envolvía. En ese instante, todo lo que había construido se tambaleaba. ¿Se atrevería a romper las cadenas de su propia mente? La respuesta estaba a un susurro de distancia. David se sentó en la fría sala de espera, el sonido del reloj resonando en su mente. Cada tic-tac era un recordatorio de su vida monótona. El divorcio lo había dejado vacío. Atrapado en un trabajo remoto que no llenaba su alma, miró por la ventana, observando cómo la lluvia caía, como lágrimas que no podía derramar. Cuando el Dr. Smith entró, el aire cambió. Su sonrisa era cálida, pero David sintió un escalofrío. ¿Por qué su corazón latía con tanta fuerza? Era solo un examen médico, pero cada toque del doctor lo hacía sentir vivo. La tensión en su pecho era una mezcla de deseo y miedo. ¿Era correcto sentir esto? David luchaba con su identidad. La sociedad le había enseñado a esconder sus sentimientos. La vergüenza lo envolvía como una sombra. Recordó las miradas de desaprobación, las risas burlonas. ¿Podría ser él mismo? ¿Podría aceptar lo que sentía? El Dr. Smith se acercó, su voz suave y profesional. Todo está bien, David. Pero esas palabras resonaban en su mente de otra manera. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser honesto? La idea lo aterraba y lo excitaba al mismo tiempo. La luz del consultorio iluminaba el rostro del doctor, resaltando sus rasgos. David se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La soledad lo había consumido, pero ahora había una chispa. ¿Era posible que el amor, o al menos el deseo, pudiera florecer en medio de su dolor? Mientras el Dr. Smith revisaba sus resultados, David se preguntó: ¿podría liberarse de las cadenas de su propia mente? ¿Podría encontrar la valentía para amar sin miedo? La respuesta seguía siendo un eco distante, pero la esperanza comenzaba a asomarse. David se sienta en la consulta, el aire pesado entre ellos. La luz del sol entra por la ventana, iluminando el rostro de su terapeuta. Cada palabra que pronuncia resuena en su mente, pero su atención se centra en la forma en que sus ojos brillan. Un juego de miradas, un roce accidental de mano. Su corazón late más rápido. La culpa lo envuelve como una sombra. ¿Es correcto sentir esto? Se pregunta si sus emociones son reales o solo un eco de su soledad. La soledad que ha llevado como una carga, que lo ha aislado en un mundo que no siempre acepta su verdad. La lucha interna lo consume. El terapeuta le habla sobre la aceptación, pero David siente un nudo en el estómago. ¿Aceptar qué? ¿Su deseo? ¿Su identidad? La idea de ser visto, de ser amado, lo aterra y lo atrae al mismo tiempo. La fragancia del café recién hecho flota en el aire, pero no puede disfrutarlo. Su mente está atrapada en un laberinto de dudas. Cada mirada se siente como un toque, cada sonrisa como una promesa, un toque. Pero
¿Qué pasaría si se atreve a cruzar esa línea? La posibilidad de ser rechazado lo paraliza. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Su familia? David cierra los ojos tratando de encontrar claridad. La lucha entre el deseo y la culpa es un monstruo que lo acecha. ¿Es posible amar sin miedo? ¿Puede permitirse ser feliz? La respuesta se siente tan lejana como un susurro en la brisa. La consulta se convierte en un campo de batalla, donde su corazón y su mente luchan por el control. La lluvia golpea con fuerza las ventanas del edificio. David se sacude, empapado y tembloroso. Busca refugio en el cálido hogar de Jacob. El aire huele a café recién hecho, pero el aroma no puede ahogar la tormenta que ruge en su interior. Ambos hombres se miran. Un silencio tenso llena el espacio. David siente el peso de su propia identidad. La lucha entre el deseo y el miedo lo consume. ¿Qué pasará si Jacob lo rechaza? La sociedad ha enseñado a David a esconderse, a sentir vergüenza por lo que es. Pero aquí, en este refugio, la tormenta exterior refleja su tormenta interna. Jacob se acerca. Su mirada es intensa. La toalla que ambos sostienen se desliza entre sus manos. Un roce accidental. El mundo se detiene. El corazón de David late con fuerza. Es posible que Jacob sienta lo mismo. La duda lo atormenta. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros, pero el deseo es más fuerte. La lluvia sigue cayendo, pero dentro de ellos, el calor crece. Jacob se acerca un poco más. Sus ojos brillan con una mezcla de incertidumbre y anhelo. David siente que el aire se vuelve denso, cargado de promesas no dichas. La conexión entre ellos es palpable, como un hilo invisible que los une. Finalmente, sus labios se encuentran. Un beso suave, pero lleno de pasión reprimida. El mundo exterior desaparece. En ese instante, David se siente libre. La tormenta ya no es solo un reflejo de su lucha, sino un símbolo de su liberación. ¿Qué pasará después? La respuesta es incierta, pero el momento es suyo. La vida ha cambiado para siempre. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Jacob se sentó en el borde de la cama. Su corazón latía con fuerza. La fragancia del perfume de David aún flotaba en el aire, un recordatorio de su cercanía. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. La lucha interna lo consumía. Su ética profesional le decía que debía mantener distancia, pero sus sentimientos por David eran un fuego incontrolable. La atracción era palpable, como un imán que lo atraía hacia lo prohibido. David entró, su mirada intensa. Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si alguien nos ve?, murmuró, aunque en el fondo deseaba que eso no importara. La presión de la sociedad, el miedo al rechazo, lo mantenía atrapado en un laberinto de dudas. ¿Es esto amor o solo deseo?, se preguntó. La voz de su conciencia resonaba en su mente. La aceptación parecía un sueño lejano, mientras la culpa lo envolvía como una sombra. La realidad de su relación se tornaba más compleja con cada encuentro. David se acercó. Su mano rozó la de Jacob. Un toque que encendió una chispa. «No puedo seguir así», confesó Jacob, su voz temblando. La lucha entre su deseo y su ética lo desgastaba. El silencio se hizo pesado. Jacob miró a David buscando respuestas en sus ojos. ¿Podrían desafiar las normas? ¿Podrían ser felices en un mundo que los juzgaba? La pregunta lo atormentaba. El aire se volvió denso, cargado de emociones. Jacob sabía que debían enfrentar las consecuencias de su amor prohibido. La decisión estaba en sus manos, pero el miedo lo paralizaba. ¿Sería suficiente su amor para superar el rechazo? La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal de la ventana. Jacob miraba hacia afuera, perdido en sus pensamientos. La oferta de trabajo brillaba en su mano como un destino incierto. Era una oportunidad única, pero a un alto precio. David, sentado en el sofá, sentía el peso del silencio. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un eco de sus miedos. ¿Qué pasará con nosotros?
La pregunta flotaba en el aire, densa y palpable. David se mordía el labio, luchando contra la ansiedad. La idea de perder a Jacob lo aterraba. Habían construido un mundo juntos, un refugio en medio de la tormenta. Pero ahora, ese refugio se sentía como una prisión. Jacob se giró, sus ojos reflejaban la tormenta interna. No puedo dejar pasar esta oportunidad, dijo, pero su voz temblaba. David sintió un nudo en el estómago. ¿Era egoísta querer que Jacob se quedara? La lucha entre el amor y la ambición lo consumía. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo era un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida que habían soñado juntos se desvanecía como el vapor en el aire. David se preguntaba si el amor era suficiente para sostenerlos. La presión de la sociedad pesaba sobre ellos. La aceptación era un lujo que no todos podían permitirse. ¿Debería sacrificar su amor por la estabilidad de Jacob? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, como el agua de la lluvia que caía sin cesar. La incertidumbre los envolvía, y el futuro se tornaba oscuro. ¿Podrían encontrar la luz en medio de la tormenta? La brisa fría de Boston acariciaba sus rostros mientras David miraba a Jacob. Era un nuevo comienzo, pero el peso del pasado aún lo seguía. Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando sus esperanzas y temores. ¿Podremos ser realmente libres aquí?, pensó Jacob, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de dejar atrás las miradas despectivas y los susurros llenos de desprecio lo aterraba. Había crecido en un mundo donde el amor era un secreto, un susurro en la oscuridad. David, con su sonrisa cálida, parecía ser la respuesta a todas sus preguntas. Pero, ¿qué pasaría cuando las sombras del pasado regresaran? La culpa y la vergüenza eran fantasmas que nunca se desvanecían del todo. Jacob recordaba las veces que había ocultado su verdadero yo, las noches en que se sentía solo en medio de la multitud. ¿Y si no soy suficiente?, se preguntaba, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era un olor reconfortante, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida que deseaban construir juntos dependía de su valentía para enfrentar sus demonios. David tomó la mano de Jacob, su toque era firme, pero había una fragilidad en su mirada. No estamos solos, dijo, aunque ambos sabían que el camino sería difícil. La aceptación no era solo un deseo, era una lucha constante. Las luces de Boston brillaban intensamente, como si la ciudad misma les dijera que había esperanza. Pero la pregunta persistía. ¿Podrían dejar atrás el miedo y construir un futuro juntos? La respuesta estaba en sus corazones, esperando ser descubierta.